La Sedena junto con la DEA ejecutaron una acción que podría redefinir la lucha contra los carteles, una operación única, un solo avión y una suma que supera los $80 millones en efectivo. Una misión quirúrgica que impactó directamente en el corazón financiero de una de las agrupaciones criminales más influyentes de todo México. Lo que estás a punto de escuchar parece sacado de una película, pero ocurrió de verdad. Un jet de alta gama, una red de lavado internacional y millones de dólares capturados en un solo operativo. Pero lo más sorprendente no es la cantidad de dinero ni la tecnología utilizada, sino el hombre detrás de todo esto, un personaje que ha enfrentado al narco con una firmeza que pocos han logrado mantener. Omar García Harfuch. ¿Cómo lograron asegurar el avión sin que los líderes criminales se enteraran? ¿Qué secretos guardaba esa aeronave modelo Gulfstream G450? Y lo más inquietante, ¿cuántos aviones similares siguen surcando los cielos sin ser detenidos? Quédate hasta el final, porque esta historia va a cambiar por completo tu forma de ver el crimen financiero a gran escala. Mover dinero sucio no es tan sencillo como suena. Cada dólar es una pista, cada movimiento es un riesgo. Si el efectivo no puede circular, pierde su valor. Los bancos están cada vez más vigilados y las grandes compras en efectivo levantan sospechas de inmediato. Enterrarlo tampoco es opción, es peligroso y poco rentable. Por eso los grupos criminales han tenido que reinventar sus métodos para desplazar su riqueza sin levantar alertas. Lo que antes eran lavanderías y negocios fachada, ahora se ha transformado en un sistema móvil más sofisticado. Los llamados chapitos llevaron esta mecánica a un nuevo nivel. En lugar de esconder su dinero en cuentas fantasma o prestanombres, decidieron crear una entidad financiera voladora. Sí, un banco aéreo. El jet Gulfstream no era simplemente un medio de transporte elegante, era una caja fuerte con alas. Su función era trasladar millones sin dejar rastro, nada de aduanas, ni registros bancarios, ni rutas predecibles. Volaba, entregaba y desaparecía. Cada paquete de billetes venía sellado al vacío, con códigos digitales enlazados a plataformas en la web oscura. Las rutas se diseñaban al detalle, evitando radares y zonas de vigilancia. El avión descendía en pistas privadas o clandestinas, donde el dinero se distribuía y luego se introducía a la economía legal a través de inversiones aparentemente legítimas en diversos países. Este sistema era tan avanzado que ni los bancos más seguros podían igualarlo. A simple vista era un avión lujoso, pero estaba equipado con tecnología de espionaje, alteraba su matrícula en pleno vuelo, usaba interferencias de señal y comunicaciones codificadas, volaba por canales diseñados para evitar cualquier tipo de detección. Parecía indetectable hasta que cometieron un error. Subestimaron la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos. Durante meses, agentes especializados estudiaron patrones, rutas sospechosas y transacciones inusuales. Notaron que ciertos vuelos coincidían con la aparición repentina de grandes sumas en distintas regiones del mundo. Ahí comenzó la estrategia para derribar este sistema sin necesidad de disparar de un solo tiro. Se ideó un plan en varias etapas. Primero, hicieron creer al cartel que los operativos se concentraban en zonas marítimas y terrestres. Esta distracción les permitió infiltrar agentes encubiertos que accedieron a sus comunicaciones internas. Luego manipularon parte de la información y modificaron ligeramente sus rutas. Los obligaron, sin que lo supieran, a utilizar un corredor aéreo que ya estaba intervenido y controlado por las autoridades. Cuando el avión despegó con destino a su supuesta ruta segura, su destino ya estaba definido. No hubo persecución, ni alarmas, ni disparos. Simplemente lo hicieron aterrizar donde querían. Un movimiento quirúrgico que, más allá de recuperar una fortuna, dejó al descubierto uno de los puntos más frágiles de su estructura: su red financiera voladora. El crimen había creado un banco en el cielo, pero el gobierno encontró la forma de devolverlo al suelo. Una vez que el jet entró en el perímetro establecido, se activó toda la operación. Nada fue producto del azar. Fue el resultado de meses de trabajo encubierto, manipulación estratégica y monitoreo constante. Lo que el cartel jamás imaginó es que cada paso que daban desde el aire era seguido en tiempo real desde tierra. Aquel momento en que el Gulfstream cruzó la última frontera invisible selló su destino. Lo que vino después no solo acabó con una de las redes más eficientes de blanqueo de capitales, también reveló secretos que ni los escépticos creían posibles.
Ahora dime tú, ¿crees que esta es la única operación de este tipo que está ocurriendo sin que lo sepamos? ¿Cuántos aviones más estarán transportando dinero sucio por los cielos del mundo? El jet se desplazaba a velocidad constante, todo parecía dentro de la normalidad. Los aviadores seguían su trayecto acostumbrado, confiados en la tecnología que durante años los había mantenido fuera del radar. Sin embargo, lo que ignoraban era que, en ese preciso instante, sus desplazamientos ya eran monitoreados desde una base aérea oculta. Un grupo especializado analizaba cada aspecto del vuelo. Lo que antes resultaba imposible de detectar con los radares convencionales, ahora quedaba al descubierto gracias a un sistema de rastreo de última tecnología, capaz de identificar irregularidades térmicas y trayectorias sospechosas. Cuando el avión ingresó en el punto exacto calculado por los analistas, se emitió la orden: interceptar sin margen de fallo. Desde una instalación militar al norte de México, 2 aeronaves F-5 despegaron de manera silenciosa. La misión era precisa: obligar al jet a descender. Alrededor de la pista seleccionada, un destacamento especial de elementos de la Marina y la Guardia Nacional ya se encontraba desplegado. Nadie podía ingresar, nadie podía escapar. La trampa comenzaba a cerrarse. Dentro del jet, los pilotos empezaron a notar irregularidades en los sistemas de comunicación. Al principio, simples interferencias, después la pérdida completa del contacto. Fue entonces cuando los vieron. 2 F-5 flanqueaban el avión, volando en formación cerrada. El mensaje era inequívoco: debían aterrizar. Los aviadores intentaron realizar maniobras de evasión, pero pronto descubrieron que los controles habían sido inhabilitados remotamente. La tecnología que hasta este entonces les servía para evitar ser rastreados, ahora jugaba en su contra. Desde tierra, la célula criminal se sumía en el caos. Nadie comprendía cómo el gobierno había identificado la ruta aérea. Intentaron emitir nuevas instrucciones, pero la aeronave ya no respondía. Mientras tanto, las fuerzas tácticas se alistaban. Helicópteros Black Hawk aseguraban el perímetro. No había forma de huida. Cuando el Gulfstream tocó el suelo, la maniobra se ejecutó con una precisión milimétrica. La tripulación fue neutralizada en segundos y lo que descubrieron en el interior del jet superó cualquier expectativa. El verdadero botín no era solo monetario. Había más de $80 millones meticulosamente organizados. También había equipos de comunicación de alto nivel con sistemas encriptados. Sin embargo, lo más valioso se encontraba en una computadora portátil de seguridad reforzada. Este equipo no solo contenía información delicada, era la clave para comprender el entramado global de la organización. El grupo forense digital actuó sin perder tiempo. Sabían que si los líderes criminales descubrían que el dispositivo estaba en manos del gobierno, podrían activar algún mecanismo para destruirlo o borrar los datos de forma remota. Por eso, lo conectaron a un sistema independiente sin acceso a Internet. Lo que hallaron allí superó todas las proyecciones: registros de vuelo, transferencias multimillonarias, movimientos financieros en al menos 5 países, empresas de papel y, lo más revelador, pruebas de que la organización había logrado infiltrarse en instituciones del Estado. El análisis forense reveló que este grupo delictivo había desarrollado una versión paralela al sistema SWIFT, el cual regula las transferencias interbancarias a nivel mundial, pero su red era completamente independiente, oculta en la dark web y operada desde servidores descentralizados. Cada paquete de dinero físico transportado en el avión llevaba un código QR único conectado a esta red secreta. Se trataba de su propio sistema contable clandestino. La gran incógnita era quién había diseñado semejante infraestructura. Los archivos apuntaban a un equipo internacional de expertos en ciberseguridad y criptografía, reclutados desde distintos países y operando bajo identidades falsas. Muchos de ellos, de hecho, ni siquiera eran conscientes de que colaboraban indirectamente con una estructura delictiva. Fueron contratados bajo el pretexto de desarrollar proyectos tecnológicos legítimos, pero sus habilidades fueron dirigidas para levantar una arquitectura financiera casi indetectable. El descubrimiento de esta laptop cambió por completo el sentido de la operación. Ya no se trataba únicamente de confiscar fondos ilícitos, sino de desenmascarar y desmantelar un engranaje digital sumamente sofisticado que permitía desplazar millones sin dejar huellas. Este hallazgo marcó el inicio de una investigación sin precedentes, destinada a exponer la verdadera escalada de una red delictiva que había llevado a la tecnología a un nivel que ni las agencias de inteligencia más avanzadas habrían imaginado.
Sin dejar huellas, las autoridades sabían que el cartel respondería de inmediato al notar que su aeronave había sido capturada, y con más urgencia aún al darse cuenta de que su infraestructura económica estaba comprometida. Sin embargo, lo que nadie anticipó fue que esta maniobra marcaría el arranque de una nueva fase en la confrontación contra las redes criminales. El dinero ya no solo se desplazaba en valijas, ahora circulaba como secuencias numéricas, y este grupo estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de resguardar lo que se había convertido en su bien más preciado: los datos. Durante las primeras 12 horas tras la confiscación del avión ejecutivo, la organización fue sacudida por un verdadero terremoto interno. En apenas unos minutos, un esquema que llevaban años perfeccionando se había venido abajo. No obstante, la pérdida monetaria no era su mayor inquietud. Lo realmente alarmante era la computadora portátil. La magnitud de la información contenida en este aparato era demasiado crítica y sus cabecillas lo sabían bien. La sospecha se disparó al máximo nivel. El primer paso fue intentar recuperar los datos a como diera lugar. A través de enlaces de alto rango, comenzaron a ofrecer incentivos de hasta $20 millones a agentes y funcionarios que pudieran recuperar o destruir el equipo. Pero esa urgencia no hizo más que confirmar que lo almacenado allí era de altísima sensibilidad. Como segunda medida, comenzaron una depuración interna. No podían aceptar que el plan hubiera sido desaboteado sin una posible delación dentro de su propia estructura. Iniciaron interrogatorios y un análisis exhaustivo de sus comunicaciones. Los responsables en tierra fueron los primeros en ser examinados. Algunos fueron interrogados con brutalidad, otros simplemente desaparecieron. A pesar de esto, no hallaron al supuesto infiltrado, porque el despliegue oficial había sido tan quirúrgico que jamás imaginaron que estaban bajo vigilancia desde hacía tiempo. La histeria empezó a propagarse. En un intento desesperado por frenar la crisis, suspendieron todas las actividades aéreas por 2 días. Pero eso trajo otro problema. Sin vuelos, el flujo de capital se detenía, lo cual representaba un revés incluso más severo que los 80 millones decomisados. La tercera acción fue rediseñar su aparato de protección interna. Implementaron sistemas de comunicación ultracifrados y eliminaron cualquier rastro digital. También redibujaron sus rutas logísticas, abandonando temporalmente los jets ejecutivos y optando por sumergibles de baja visibilidad y drones logísticos para cargas reducidas. Sin embargo, adaptar estas alternativas requería tiempo y la organización necesitaba actuar de inmediato. El cuarto movimiento fue enviar una advertencia. Los responsables del fallido vuelo debían responder. El piloto de la nave y los encargados de la logística terrestre fueron señalados como principales culpables. Sus familias fueron presionadas, sus vínculos rastreados, todo con la intención de dejar claro que no habría margen para equivocaciones. Pese a todo, muchas incógnitas seguían sin respuesta. ¿Cómo habían sido localizados? ¿Se trató de un ataque informático? ¿Alguien del área financiera cometió un desliz o acaso el Estado logró penetrar su sistema sin que ellos lo notaran? Fue en ese momento que comprendieron que su principal activo ya no era el armamento, sino la inteligencia. El golpe al avión ejecutivo no fue solo una pérdida económica, fue un mensaje contundente. Por primera vez, su estructura había sido vulnerada justo en el núcleo que creían inviolable. Su sistema financiero, los métodos antiguos ya no le servían. El contrabando convencional de efectivo y mercancía estaba quedando obsoleto. La nueva contienda sería una guerra de datos. El primer gran viraje fue eliminar por completo los vuelos con dinero físico. El riesgo era demasiado elevado. En su lugar, comenzaron a rebustecer el uso de criptomonedas y esquemas bancarios autónomos. Lo que antes viajaba oculto en compartimientos ahora se transfería mediante plataformas cifradas por la red. El segundo cambio drástico fue la automatización del transporte. Invirtieron sumas millonarias en aeronaves no tripuladas de largo alcance, capaces de mover cargamentos sin necesidad de intervención humana y volar a alturas bajas para no ser rastreados por radar. Adoptaron submarinos semisumergibles de tecnología avanzada, sumamente difíciles de detectar incluso para sistemas militares de radar. Esta agrupación delictiva comenzaba a dejar atrás el perfil clásico de cartel para transformarse en una red global, descentralizada, digitalizada y considerablemente más escurridiza. La tercera modificación consistió en segmentar sus operaciones. Tras el revés que significó la caída del jet Gulfstream, los cabecillas comprendieron que concentrar toda su información en una sola plataforma
los exponía peligrosamente. Por ello tomaron una decisión crucial: dividir su estructura en células autónomas. Cada unidad trabajaba por separado y nadie tenía acceso completo ni a las finanzas ni la logística general. Los miembros solo sabían lo indispensable para ejecutar su tarea, lo cual permitía que, si una parte era expuesta, el resto pudiera continuar sin interrupciones. El cuarto ajuste fue el blindaje cibernético. El colectivo delictivo comenzó a invertir de forma intensiva en protección digital y métodos de contrainteligencia. Contrataron especialistas en programación y sistemas, muchos de ellos sin saber para quién estaban prestando servicios. Su infraestructura tecnológica pasó a operar bajo esquemas de encriptación de alto nivel, redes privadas virtuales y servidores distribuidos por diferentes regiones del planeta. Dejaron de confiar en programas comerciales y crearon sus propios canales de comunicación, plataformas diseñadas para borrar todo rastro tras la lectura de los mensajes. La confrontación ya no era únicamente en las calles, también se libraba en el ámbito digital. El grupo comprendió que la supervivencia del crimen organizado ya no dependía solamente del armamento o la violencia, sino también del dominio tecnológico, el manejo de la información y la estrategia cibernética. No obstante, el Estado también estaba dando pasos hacia adelante. La operación contra el Wall Street no fue simplemente una confiscación económica, fue el arranque de un nuevo estilo de combate, dirigido por un personaje que cambió las reglas del juego: Omar García Harfuch, un adversario inesperado. Harfuch no encajaba en el molde tradicional de un funcionario de seguridad. No buscaba espectáculos mediáticos ni arrestos para figurar en titulares. Su plan era más reservado y, por ende, más devastador para las organizaciones criminales: golpear sus estructuras, desmantelar sus rutas económicas y sabotear su logística. Desde su llegada, su objetivo fue claro: quebrar las bases financieras y funcionales de los grupos ilegales. Rechazó sobornos, sobrevivió a un atentado letal en pleno centro de la capital en 2020, donde recibió 3 impactos de bala y, lejos de retirarse, regresó con mayor determinación. El golpe al Wall Street fue su declaración más contundente. No se trataba solo de detener un vuelo, sino de demostrar fuerza y advertirle al crimen que ya no dominaban el espacio aéreo ni el terrestre. Los líderes mafiosos siempre operaron bajo una máxima: con suficiente dinero se puede comprar silencio, desaparecer pruebas y continuar con impunidad. Pero ahora se enfrentaban a un contrincante que no aceptaba tratos y que además entendía a la perfección el funcionamiento interno de estas redes. La delincuencia tuvo que transformarse, pero el precio fue elevado. A raíz de ese operativo comenzaron a renovar sus sistemas, reforzaron la seguridad en sus comunicaciones y fragmentaron sus operaciones, pero cada adaptación representaba mayores inversiones, nuevos peligros y un proceso más complejo para reorganizarse. Mientras ellos trataban de reconstruirse, Harfuch ya preparaba su próxima jugada, porque para ellos esto ya no era una disputa convencional, era una contienda contra una estratega que siempre iba un paso adelante. Desde aquel momento, el panorama para las organizaciones delictivas se volvió más incierto. Ya no podían confiar en sus viejas tácticas ni en los métodos de siempre. La vigilancia digital, la cooperación internacional y el uso estratégico de la inteligencia artificial empezaron a cerrar el cerco. Cada transacción, cada movimiento encriptado, cada señal de comunicación era ahora una posible pista para las autoridades. Incluso el uso de criptomonedas, que durante años fue uno de los principales escudos financieros, comenzó a volverse un terreno menos seguro ante los nuevos sistemas de rastreo desarrollados por agencias de ciberseguridad. Algunos grupos intentaron adaptarse fusionando viejas prácticas con nuevas herramientas, reclutando hackers, estableciendo laboratorios de tecnología en zonas rurales y capacitando a sus miembros en protocolos digitales. Pero este cambio requería tiempo, capital y algo aún más difícil de conseguir: anonimato total en una era donde cada dispositivo, cada conexión y cada movimiento deja un rastro. Mientras tanto, del otro lado, Harfuch no solo fortalecía la infraestructura de inteligencia nacional, sino que también tejía alianzas con organismos de otros países. Gracias a estas colaboraciones comenzaron a compartirse bases de datos, se sincronizaron operaciones y se desarrollaron algoritmos capaces de identificar patrones financieros y de movilidad vinculados al crimen organizado.
Esto significó que, aunque una célula lograra abatir la justicia en su país, podía ser localizada en cuestión de días en otro continente. La prioridad ya no era capturar al sicario de la esquina, sino al financiero en la sombra, al programador que ocultaba movimientos millonarios entre códigos, al operador logístico que gestionaba rutas sin ser visto. La batalla dejó de ser física para convertirse en una guerra de información, y en ese terreno, cada error podía ser mortal para cualquiera de los dos bandos. En medio de esa transformación, la opinión pública comenzó a notar algo distinto. Ya no se hablaba solo de capos y balaceras, sino de operativos quirúrgicos, de filtraciones electrónicas, de fraudes cibernéticos desactivados antes de ocurrir. El ciudadano común empezó a ver que la lucha era más compleja de lo que imaginaba y que existía un nuevo tipo de héroe, uno que no portaba armas, sino conocimientos, paciencia y una visión clara del futuro. Omar García Harfuch se convirtió en un símbolo de esta nueva era. Para muchos es la prueba viviente de que sí es posible enfrentar al crimen sin caer en la corrupción, sin ceder al miedo y sin recurrir al espectáculo. Para otros, representa un modelo incómodo, pues su estrategia silenciosa ha revelado complicidades en distintas esferas, tanto públicas como privadas, y mientras los grupos criminales siguen intentando reinventarse, ahora más enfocados en el control tecnológico que en la violencia directa, el juego sigue subiendo de nivel. Los expertos aseguran que el próximo gran desafío será el uso de inteligencia artificial por parte de estas redes ilegales, que ya están explorando formas de manipular sistemas automatizados, generar identidades falsas mediante deepfakes y ejecutar fraudes masivos con precisión quirúrgica. Pero así como ellos se revolucionan, también lo hacen quienes los combaten, equipos interdisciplinados, expertos en seguridad, informática, análisis financiero y psicología están siendo formados para anticipar movimientos, identificar patrones de comportamiento y actuar antes de que sea demasiado tarde, porque esta nueva guerra no espera, no perdona y no da segundas oportunidades. La historia detrás del Jet Gulfstream fue solo el comienzo, un antes y un después que evidenció que el verdadero poder no siempre se muestra, pero sí se siente, y que en esta lucha los silencios suelen ser los más letales. Pero mientras las autoridades afinaban sus métodos y Harfuch consolidaba su figura como el arquitecto de esta nueva estrategia, dentro de las estructuras criminales empezaba a gestarse una fractura. No todos estaban dispuestos a adaptarse. Los viejos líderes, acostumbrados al poder visible, al control por la fuerza y a las alianzas selladas con sangre, comenzaron a chocar con una nueva generación de operadores que priorizaban el anonimato, la eficiencia digital y la invisibilidad. Estas tensiones internas dieron paso a una serie de purgas silenciosas. En distintos puntos del país comenzaron a aparecer cuerpos sin identificar, ajusticiados no por traición o cobardía, sino por negarse a evolucionar. La guerra interna dentro de las organizaciones criminales ya no era por territorios, sino por el control del futuro. Algunos de estos nuevos líderes ni siquiera eran conocidos por las autoridades. Sus nombres no figuraban en listas negras, sus rostros jamás habían sido fotografiados por la prensa. Eran fantasmas digitales, capaces de mover millones sin dejar rastro, con la frialdad de quien no necesita disparar para dominar. Esta nueva generación vio en la caída del Jet Gulfstream no una derrota, sino una advertencia, y respondieron con una reestructuración feroz, sistemas de mensajería instantánea que se autodestruían al segundo de ser leídos, algoritmos diseñados para enmascarar rutas marítimas en tiempo real y una expansión estratégica en regiones del mundo donde la legislación sobre delitos cibernéticos era más laxa o casi inexacta. El crimen organizado dejó de ser una amenaza local para convertirse en una red global interconectada. Por códigos y contratos digitales, se infiltraron en mercados bursátiles, crearon empresas fachada con inteligencia artificial que interactuaban con bancos reales y hasta lograron manipular licitaciones públicas sin que nadie lo notara, al menos durante un tiempo. Y mientras el poder criminal se digitalizaba, la sociedad seguía creyendo que el enemigo vestía de negro, conducía camionetas blindadas o vivía en escondites en la sierra, pero la realidad era mucho más inquietante. El verdadero jefe de operaciones podía estar trabajando desde un penthouse en Dubái, operando desde un café en Singapur o incluso mezclado entre los asistentes a un congreso de tecnología en Berlín.
Harfuch lo sabía. Por eso, lejos de relajarse tras cada golpe, aceleraba su preparación. Convocó a los mejores especialistas en seguridad cibernética del país, creó alianzas con universidades y formó una red de inteligencia nacional cuya única función era anticipar movimientos delictivos mediante análisis de datos masivos. Su objetivo no era ganar una batalla, sino modificar las condiciones del conflicto, y aunque su rostro se hizo más visible con el tiempo, su estrategia permaneció en la sombra. Cada operativo que dirigía parecía pequeño, casi irrelevante, hasta que se revelaba la magnitud real del golpe. Así, sin hacer ruido, fue desmontando redes logísticas, congelando cuentas millonarias y deteniendo a figuras clave que hasta entonces parecían intocables. Esto no pasó desapercibido para los nuevos cerebros criminales. Sabían que tenían frente a sí a un enemigo que no jugaba lo clásico, que no necesitaba hacer alarde ni utilizar la fuerza bruta. Harfuch representaba todo lo que temían, un adversario que pensaba como ellos, pero que estaba del otro lado de la ley. Y entonces surgió la pregunta que más los atormentaba: ¿cuánto tiempo más podrían mantenerse un paso adelante? Porque si bien el crimen organizado tenía recursos infinitos y capacidad de adaptación, también cargaba con una debilidad que no podían corregir: la desconfianza interna. Cada avance tecnológico que implementaban requería compartir secretos, delegar poder, y eso en su mundo siempre era una apuesta arriesgada. Por eso, aunque siguieran evolucionando, su avance era lento y cada vez más costoso. Las alianzas eran frágiles, los errores imperdonables y la presión constante. En cambio, Harfuch y su equipo no necesitaban miedo para cohesionar a los suyos, sino una causa clara: devolverle al país el control que había perdido. Y aunque la guerra no ha terminado, lo que se ha cambiado son las condiciones del tablero. Ahora cada movimiento es registrado, cada transacción analizada, cada señal interceptada. Las reglas del juego ya no les impone a los criminales, y eso, por primera vez en mucho tiempo, les causa miedo. Nadie podía ingresar, nadie podía escapar. La trampa comenzaba a cerrarse. Dentro del jet, los pilotos empezaron a notar irregularidades en los sistemas de comunicación. Al principio, simples interferencias, después la pérdida completa del contacto. Fue entonces cuando los vieron. 2 F-5 flanqueaban el avión, volando en formación cerrada. El mensaje era inequívoco: debían aterrizar. Los aviadores intentaron realizar maniobras de evasión, pero pronto descubrieron que los controles habían sido inhabilitados remotamente. La tecnología que hasta este entonces les servía para evitar ser rastreados, ahora jugaba en su contra. Desde tierra, la célula criminal se sumía en el caos. Nadie comprendía cómo el gobierno había identificado la ruta aérea. Intentaron emitir nuevas instrucciones, pero la aeronave ya no respondía. Mientras tanto, las fuerzas tácticas se alistaban. Helicópteros Black Hawk aseguraban el perímetro. No había forma de huida. Cuando el Gulfstream tocó el suelo, la maniobra se ejecutó con una precisión milimétrica. La tripulación fue neutralizada en segundos y lo que descubrieron en el interior del jet superó cualquier expectativa. El verdadero botín no era solo monetario. Había más de $80 millones meticulosamente organizados. También había equipos de comunicación de alto nivel con sistemas encriptados. Sin embargo, lo más valioso se encontraba en una computadora portátil de seguridad reforzada. Este equipo no solo contenía información delicada, era la clave para comprender el entramado global de la organización. El grupo forense digital actuó sin perder tiempo. Sabían que si los líderes criminales descubrían que el dispositivo estaba en manos del gobierno, podrían activar algún mecanismo para destruirlo o borrar los datos de forma remota. Por eso, lo conectaron a un sistema independiente sin acceso a Internet. Lo que hallaron allí superó todas las proyecciones: registros de vuelo, transferencias multimillonarias, movimientos financieros en al menos 5 países, empresas de papel y, lo más revelador, pruebas de que la organización había logrado infiltrarse en instituciones del Estado. El análisis forense reveló que este grupo delictivo había desarrollado una versión paralela al sistema SWIFT, el cual regula las transferencias interbancarias a nivel mundial, pero su red era completamente independiente, oculta en la dark web y operada desde servidores descentralizados. Cada paquete de dinero físico transportado en el avión llevaba un código QR único conectado a esta red secreta. Se trataba de su propio sistema contable clandestino. La gran incógnita era quién
había diseñado semejante infraestructura. Los archivos apuntaban a un equipo internacional de expertos en ciberseguridad y criptografía, reclutados desde distintos países y operando bajo identidades falsas. Muchos de ellos, de hecho, ni siquiera eran conscientes de que colaboraban indirectamente con una estructura delictiva. Fueron contratados bajo el pretexto de desarrollar proyectos tecnológicos legítimos, pero sus habilidades fueron dirigidas para levantar una arquitectura financiera casi indetectable. El descubrimiento de esta laptop cambió por completo el sentido de la operación. Ya no se trataba únicamente de confiscar fondos ilícitos, sino de desenmascarar y desmantelar un engranaje digital sumamente sofisticado que permitía desplazar millones sin dejar huellas. Este hallazgo marcó el inicio de una investigación sin precedentes, destinada a exponer la verdadera escalada de una red delictiva que había llevado la tecnología a un nivel que ni las agencias de inteligencia más avanzadas